el Arcángel Gabriel. Eso me sorprendió honestamente. ¿Lo dijiste de broma o lo dijiste en serio? No, lo dije en serio. Bueno chicos, esto no es un vídeo, esto es una videollamada con Windy. Después de, no sé, creo que jamás en la vida ha hecho un debate con nadie, ¿verdad? Ah, esto es un debate. Más o menos, más o menos. Hay cosas de las que estoy de acuerdo con ella, hay cosas de las que no. Hace un tiempo hice un vídeo sobre ella, lo podéis ver en el canal, os lo dejo por aquí. Y básicamente vamos a charlar algunas cosas en las que estoy de acuerdo con ella. Incluso me da un poco de lástima lo que le está pasando. Básicamente la están baneando de todas las redes sociales, o lo intentan. Y al mismo tiempo, cosas con las que no estoy tan de acuerdo, como por ejemplo todo el tema del Arcángel Gabriel y todas estas cosas que sabemos del último Mental Breakdown que tuvo recientemente ella, que a lo mejor os habéis enterado, a lo mejor no. Pero primero de todo, vamos a empezar, para quien no la conozca. ¿Cómo te definirías en cuanto al cómo te conoce la gente a niveles de salseo? ¿Te definirías como una persona odiada, injustamente, por supuesto? Me defino como la casa de caridad para los canales de salseo. Yo les doy de comer. Sí, o sea, básicamente es un odio injustificado por tonterías, o sea, por roces que he tenido con otros youtubers grandes. Sacan todo de contexto y siempre me quieren hacer ver como la villana. Y como hay ciertos youtubers grandes como que no me aprueban o no están a favor de mí, pues ellos se aprovechan de eso para, uno, caerle bien a esas personas, y otro, como hay gente que me odia injustificadamente porque muchas veces el público no se pone a ver las cosas como son en verdad, o muchas veces ni siquiera ven lo que dije en mis videos. Los críticos se encargan de cambiar todas mis palabras y al final hacen que la gente me odie masivamente y lucran de eso. Yo cuando hice el vídeo sobre ti, lo que noté es que te empezaron a odiar mucho antes de que siquiera tú te metieras en una polémica, y es que pienso que la gente te empezó a meter un montón de hate porque te intentabas meter dentro del mundo gaming, que bueno, tú eras gamer de antes, pero intentabas meter dentro del mundo gaming siendo provocativa, que no tiene nada de malo, en plan enseñando, estando en bikini, ese tipo de cosas, y te empezaron ya a caer un montón de hate, pero insultándote, llamándote de todo, incluso antes de haberte metido tú en ninguna polémica. ¿Por qué crees que la gente te empezó a odiar por esa razón? Pues la cultura de las personas, no sé, los latinos y en España también, no son tan mente abierta, y, o sea, la mujer tiene que ser como que más recatada, más tapada, etcétera. Bueno, no pienso que eso sea solo Latinoamérica o España, pienso que eso es el mundo en general. No, pero en Estados Unidos siento que son mucho más libertadores en ese sentido. ¿Tú crees? O sea, cuando yo empecé a hacer eso, ya había muchas mujeres, Jessica Nigri, like Journey, había muchas otras ya streamers, cosplayers, viviendo de Patreon, de cosplay sexy, haciendo gameplays. O sea, yo fui la primera conocida en Latinoamérica, pero ya en Estados Unidos habían muchas. Y era más sí, pero eran aceptado. igualmente criticadas, ¿eh? Sí, eran criticadas, pero no creo que a tal punto en el que yo fui. ¿Crees Pero que bueno, a lo mejor fuiste la primera o de las primeras en hacerte famosa? Porque tú hiciste famosa por allá del 2016. ajá, puede ser, porque fui de las primeras y no había otras chicas así, latina o de habla hispana, que hicieran lo mismo que yo o del modo que yo lo hacía. Entonces, sí, puede por ser la primera. Y bueno, gracias a eso ya ahora hay muchas que viven de eso y la verdad me hace feliz. Pero sí, o sea, el hate ya venía desde antes, porque yo pues era una mujer libre que explotaba mi cuerpo libre. Para la gente está bien que se exploten a las mujeres, que las empresas las exploten o que en los videojuegos pongan un personaje sexy con escotazo y tanga, etcétera. Eso está bien. Pero cuando una mujer lo hace con su propio cuerpo, lo critican. Entonces, pues yo llegué como que a romper. Bueno, yo pienso que eso es algo que ha existido mucho tiempo en redes sociales, incluso antes siquiera del sector gaming, que mucha gente criticaba precisamente por ese motivo. Yo incluso en mi adolescencia también es algo que a mí me causaba rechazo, en mi adolescencia, porque pues supongo que de alguna forma la sociedad te enseña a tener hateo contra ese tipo de actitudes y en realidad lo piensas de manera seria y no tiene ningún tipo de sentido realmente odiar a alguien por simplemente mostrar sus atributos. No te está haciendo nada, tío, o sea, no es un contenido que perjudica a las personas. O sea, todo lo que yo hacía, por ejemplo, en YouTube era algo permitido, o sea, no era que si un menor de edad me veía, pues me iba a pervertir o algo así. Y en mi pensamiento, pues, o sea, los niños cuando son chiquitos y ven a alguien en vestido de baño o algo así, no se van a pervertir porque no tienen como que las hormonas prendidas. Bueno. En cambio, ya cuando es adolescente, sí. Pero los que consumen mi contenido sabrán que, o sea, mis miniaturas... Yo pienso que el punto es más simple que eso, y es que tú no tienes la responsabilidad de quién está viendo tu contenido. Eso lo tienen los padres que lo ven, ¿no? Exacto, ese es otro yo. punto que los Entonces, padres... no tiene ningún sentido que te digan, no, es que perviertes a niños, porque eso lo tendrá la responsabilidad de los padres. Es como culpar a las webs de no por de pervertir a los niños. Como será culpa de los padres que no controlan ese contenido, ¿no? No sí, tuyo. Claro. Tú harás el contenido que te dé la gana. Digo yo. Básicamente. Quien quiera ver un poquito más sobre el tema de ella, todo el hateo comenzó con otros youtubers que
realmente, para mi gusto, no fueron para tanto, de verdad, o sea, no fueron la gran relevancia, pero la gente le cogió muchísimo hateo a ella, y creo que a partir de ahí nace una bola de nieve de hateo absoluto hacia ella. Pienso honestamente, ya lo dije en mi vídeo anterior, no considero que ella en ningún momento lo haya hecho por acercamiento de maldad, al contrario, de hecho, ha querido muchas veces ayudarme a mí mismo, también a mi pareja, muchos otros sentidos, sin siquiera esperar nada a cambio, y creo que todo nace un poquito pues de tu trasfondo, que también tuve oportunidad de investigarlo un poco, de cómo de alguna manera te sentías como aislada a veces. Vi un vídeo tuyo de cómo era tu vida antes, de cómo estabas tú físicamente antes, de cómo era tu entorno general antes, y querías sentirte aceptada de alguna manera, ¿no? Sentirte dentro de un grupo, al contrario de entender que tu acercamiento era con intención de amistad, entendió que tu acercamiento era con intención de aprovecharte, y más te rechazaban a más tú te intentabas acercar. Corrígeme si esto es falso. Sí, eso me pasó, o sea, yo por mi cuenta estaba creciendo, yo subía videos todos los días, etcétera, pero claro que quería como que conocer y acercarme a los youtubers más grandes. O sea, ¿qué youtuber no quiere eso? No lo es, todos dicen, ¡ay, qué interesado! O sea, todos son interesados hasta cierto punto, pero yo no soy una persona que soy interesada y solo me importa lo material o los beneficios que me puedan dar otras personas. O sea, a mí también me gusta ayudar sin pedir nada a cambio. O sea, muchas personas, sean populares o no, me piden ayuda en algo, y si yo los puedo ayudar, yo los hago con mucho gusto porque es algo que me gusta y me nace hacer. Pero sí, o sea, intenté acercarme y creo que no fue la manera más sutil, y aparte en ese entonces pues no había entendido bien este mundo, que muchas veces tienes que básicamente lamerle los pies a otros para que te quieran aceptar. Tristemente hay algunas personas que son así. Yo no andaba por ahí lamiendo los pies, o sea, yo intentaba acercarme, pero o sea, yo mantenía, no sé, mi nivel o mi honor, no iba a ir como arrastrándome. De cierta manera, tu forma de acercarte socialmente creo que se puede ver un poco extraña. No sé si te has dado cuenta tú. En plan, he visto a veces acercarte, en plan interaccionar, y se puede ver desde fuera como una forma algo, no sabía definírtelo bien. Es que no te quiero poner un ejemplo tampoco muy heavy, pero ¿sabes? Por ejemplo, cuando alguien que es autista se intenta relacionar con otras personas, es que tiene un punto extraño, ¿sabes? No digo que tú lo seas, pero ¿no has notado tú que a veces también tienes un punto extraño a la hora de interaccionar socialmente? Puede ser, o sea, yo emocionalmente no soy una persona muy fácil, que digamos. Lo han podido ver. Es cosas que tú no crees, pero que podemos hablar ahora más adelante. O sea, yo soy una persona que intenta muchas veces como reprimir sus emociones. Y por ejemplo, cuando soy windy, pues es una parte libre de mí, o actuada, por ejemplo. Pero cuando yo estoy en un círculo social de personas que no conozco, pues intento como que controlar mis emociones, no soy como que muy cariñosa, etcétera. Pero es porque desde chiquita yo he aprendido que si yo suelto mis emociones, la gente pues se puede asustar. Pero es por cómo soy, o sea, esto tiene que ver con... Ay, no te lo quiero decir ahorita porque lo vas a ver mal. Dime, no te rayes tanto, dime. O sea, yo creo en la astrología, yo creo en la carta natal, pero no como en los básicos... Ya te estás riendo. No en los básicos... A ver, es que... Sigue. No en los básicos 12 signos, o sea, nosotros de hecho tenemos 24 posiciones y es una cosa matemática, o sea, dependiendo de cómo está alineado todos los planetas, etcétera, cuando tú naces, es como tú sales, o sea, como eres arriba, eres abajo, o sea, así sales programado. Y es una ciencia exacta, o sea, quisiera darte más información de eso, pero bueno. ¿Tú eres la misma persona que eres ahora que cuando eras niña? ¿Tienes la misma personalidad, los mismos pensamientos? He evolucionado mucho. Antes cuando era niña... No eres la misma persona, entonces. Era mucho más cerrada. No, pero es que claro, tienes que evolucionar, o sea, todos nosotros tenemos que ir creciendo. Por eso te digo, lo que ocurre cuando naces no tiene nada que ver con después cómo eres tú, cómo evolucionas. Es un Pokémon. La gente piensa que es un juego para niños, pero si te pones a ver, o sea, si tú quieres jugarlo competitivo, es mucho más heavy que el ajedrez. Y todos tienen una genética oculta. Todos tienen valores ocultos del 0 al 30. Y esos valores no los puedes cambiar. Lo que sí puedes cambiar es cómo lo entrenas. Y dependiendo de cómo lo entrenas, el final queda de otra forma. Pero su genética del 0 al 30, que se llama valores individuales, cuando nace así es. ¿Sabes que cuando se desarrolló todo el tema de la astrología y los horóscopos y todo esto, que creo que data alrededor de unos 3000 años, la Tierra sufre unos diferentes movimientos en posición que se cambian cada 25.000 años. Entonces, en ese tiempo, los signos han ido rotándose, con lo cual los signos actuales no tienen nada que ver con los signos de hace 3000 años. De hecho, la NASA publicó un artículo poniendo los signos actualizados, entre comillas, porque la NASA obviamente no cree en esas cosas, pero para definir aún más cómo no tiene ningún sentido ninguna de las teorías de la astrología. ¿Eso lo sabías? Lo que, por ejemplo, los horóscopos y eso, yo no creo en eso. Yo creo en la posición de los planetas cuando nacimos, etcétera. Pero en que te predicen el futuro y todo eso, no. Para mí es una herramienta para conocer
conocerte mejor y para entender cosas de ti que no entendías. Una pregunta, ¿crees que los planetas están en la misma posición en cada época del año? O sea, ¿el enero de ahora es la misma posición que el enero del año que viene? La verdad no estoy segura, pero bueno, pensaría que no. Ya te digo yo que no, ¿vale? Porque hay unos planetas que tardan cientos de años en dar la vuelta al Sol. Oye, pero o sea, no quiero hacer esto de astrología. Básicamente lo que estoy diciendo, yo soy una persona que emocionalmente le cuesta expresarse. Yo me expreso emocionalmente actuando, cantando, siendo creativa, haciendo videos, etcétera. Cuando a mí me atacan, yo intento reprimirlo. Y tú no ves que yo tengo videos contestando mucho. O sea, tengo pocos videos defendiéndome o contestándole a alguien directamente. ¿Qué pasa? Que me atacan, o me tumba contenido, me hacen. Llega un punto que es como que se va acumulando hasta que exploto. Entonces eso es algo que tengo que aprender a controlar, pero no me voy a sentir mal porque estoy así. Nací así, desde chiquita soy así y tengo que aprender a controlarlo mejor. Pero considero que me he controlado bastante. Y si las personas vivieran lo que he vivido, casi nadie sabe realmente, o no todos saben lo que realmente me ha pasado todo este tiempo, pues probablemente hubiesen hecho algo peor. O probablemente ya hubiesen tirado la toalla, se hubiesen rendido o se hubiesen tirado de un puente. Lo que te decía antes sobre tu forma de interactuar me recuerda a compañeros de clase cuando yo estaba en el colegio que los usaban como foco de bullying, precisamente. Porque es una mezcla entre sumisión, un poquito de extrañeza social, una forma diferente de relacionarse que no tiene otras personas. A veces puede estar relacionada con el autismo, pero no digo que sea tu caso. Y al mismo tiempo la gracia es que eso es algo que, según entendí por tu vídeo, también te ocurría, ¿no? En el colegio. Sí, o sea, me ocurría más ya estando gordita. O sea, yo siempre fui como medio rellenita. Pero a mí me ocurría más, o sea, chiquita, no tanto en el colegio. Me pasaba más en mi casa. O sea, me trataban mal, me decían que no servía para nada, me decían que era fea, que era bruta, etcétera. Lo vi. Es como que de alguna manera eso se ha terminado trasladando a YouTube, de alguna forma. Exacto. Te reíste y todo, pero según lo que te dije de la carta natal, la astrología, yo tuve que tener una madre así, un crecimiento así. O sea, está escrito. Y cuando yo lo leí, me quedé como que, mira, o sea, yo creo en la ciencia y todo, pero yo también creo en cosas que no se pueden ver y creo que no nos limitamos a esta realidad material. Vale, yo te lo puedo explicar de una manera un poquito más simple. Una persona que tiene cierta personalidad, cierta actitud, cierto tipo de interacción social, es más propensa, si ya lo has tenido en el colegio, es muy probable que lo terminas viviendo también en YouTube. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas el colegio no es más que un pequeño experimento de cómo es el mundo en la vida real, sumisa, ¿sabes? Pero nunca he sido sumisa. De hecho, en el colegio, cuando molestaban a otros y le hacían bullying a otros, yo me metía ahí. Muchas veces chiquita yo me metía, hacía puños con otros. Yo veía que estaban molestando a otros y se peleaban, yo me metía, recibía puñetazos y todo. Yo nunca he sido yo no sé cómo eras específicamente en el colegio. Sumisa me refería más a tu actitud general, que yo he podido ver públicamente. Para mí me ha tendido más hacia la sumisión que hacia la agresión. Para mí. No sé si para ti. Yo no conteste, no quiere decir que sea sumisa. Quiere decir que no les quiero dar la atención que ellos quieren sacar de mí. Claro, porque ellos saben que se interpreta como una sumisión, a fin de cuentas. Ellos saben que todas esas cosas que tienen que ver conmigo polémicas se hacen virales. Entonces quieren tirarme odios o crear una reacción para que sus nombres se conozcan a través del mío. Por eso es que yo no me he puesto a contestar. O sea, a mí me han dado muchas ganas. Hay muchos críticos que han dicho mentiras de las interacciones que hemos tenido y cómo se han dado los hechos. Claro que me da ganas de agarrar una cámara y poner toda la evidencia y decirles todo su para atrás. Pero simplemente es darle lo que ellos quieren. Entonces, para mí siempre he preferido como que ignorarlos. Pero llega hasta cierto punto que el acoso es tanto que me saca una reacción sin que yo la quiera, porque mi vaso ya se está derramando. Claro, es evidente. O sea, tú empiezas primero recibiendo un poquito de hateo, un poquito no, bastante hateo por primeramente cómo estabas interaccionando tú en YouTube, cómo hacías tu contenido, posteriormente con interacciones con otros youtubers que son unos pedazos de falsos, un montón de cosas diferentes que terminan en eso. Pero es que llega un momento que, como bien dices tú, se te empiezan a sumar tantas cosas, al final terminas explotando, como ocurrió la última vez o como ocurrió la anterior a esa, por ejemplo. O sea, no es solo por hate, porque como desde chiquita yo estoy entrenada, o sea, desde chiquita ya yo tolero eso. Sí, no es solo por hate, es por los baneos. Claro, es porque ya quieren afectar mi trabajo, o sea, de lo que vivo. Sí, déjame darles un resumen. Básicamente, Windy durante los últimos meses, o el último año prácticamente, desde el año pasado, ha estado que iba a un sitio, la baneaban, iba a un sitio, la baneaban, y así ha estado durante todo este rato. No sé si te han dado strikes en YouTube también. Mi primera cuenta de TikTok me la tumbaron, eso fue lo primero. Nunca supe por qué. Tenía como una semana sin subir video, y mientras yo estaba en vivo, un día en Facebook, mis seguidores que, oye, ¿qué le pasó a tu TikTok? Yo como que, no sé, y cuando vi, baneada. Apelo al TikTok
TikTok y me lo regresan. Y media hora después, cuando todavía estaba en vivo, me lo vuelven a tumbar y ya, cuenta irrecuperable. Intenté recuperarlo y nada. Así que tengo ciertos contactos de TikTok, pero esas personas viven como que en las nubes porque esa red social es tan grande que para que me atiendan o atiendan a mi agente, pues toma tiempo. Al final no pude recuperar mi cuenta y nunca me dijeron por qué. Sí que había un par de cosas que me tumbaron, que eran una bobería. Por ejemplo, había una canción, dije, porque tú eres perfecta. ¿Sabes cuál es? Dije, sin el 90, 60, 90. Entonces yo hice así, me sostuve los pechos así. Y ni siquiera estaba usando un escotazo ni una tanga, nada. O sea, estaba toda vestida. Solo por hacerme así, baneado, tumbado. Y yo he visto otras en mil TikTok, Sí, otras chicas que tienen millones de seguidores que se hacen así y ahí siguen, con millones de likes, todo, y no tumban nada. Primero fue eso. Después en Facebook, que ya tenía 2 años siendo partner de Facebook Gaming, no me habían tumbado nada en todo ese tiempo. De repente, a mediados del año pasado, me empiezan a tumbar cosas, y cosas que ni siquiera violaban las normas. Incluso no solo en mi página, o sea, en la página de Garena, Free Fire, que una vez yo gané un concurso de cosplay, porque la gente votó por mí, y cuando ellos pusieron el post anunciando Windy ganó, felicidades con este cosplay, me etiquetaron a la hora, le tumbaron el post a Garena Free Fire. Entonces fue TikTok, luego Facebook, después se trasladó a Instagram. O sea, la semana pasada en Instagram me tumbaron una historia de mi perrita, o sea, mi perrita durmiendo por contenido sexual. Entonces, muchos podrán decir que, ay, es porque tienes mucho hate, la gente te odia, etcétera. Pero yo considero que yo recibía muchísimo más hate en el 2016, cuando recién tuve mis roces con, ya sabes, con Gref, Rubius, etcétera, que en realidad no fueron cosas realmente malas que pasaron ni nada, o sea, solo un chisme, un bochinche ahí. Ahí yo tenía 70,000 dislikes en mis videos, o sea, el hate allá era masivo. Hacían disque páginas de change.org, disque 70,000 firmas para tumbarme mi canal, etcétera. Y todos esos 5 años no me tumbaron nada. Empezó a mediados del año pasado. El problema es el siguiente, y es que las redes sociales han cambiado su sistema de reportes. Anteriormente no podías fraudulentamente tirar un vídeo por muchos reportes, y durante una época sí que se podía. Entonces la gente se va aprovechando de esto, de que la máquina a veces toma el control y a veces no, para andar tirándote cosas. Este tema quiero hablar ahora en profundidad, ¿vale? Pero lo que quería resumir con todo esto no era tanto detallar en cada uno de los casos donde te ha ido baneando, sino más hacer un resumen de que estabas en un sitio, no te banearon el Facebook, pero sí que te sacaron de los partners ahí. Luego te fuiste a Twitch, en Twitch sí te lo banearon. Yo quería salirme de Facebook ya. Yo tenía varios meses que yo quería irme de Facebook, porque tenía muchos strikes injustos. Yo juego videojuegos por pasión, porque me gusta. Pero para un streamer también le importan los números. Entonces ya estaba teniendo tantos strikes y tumbadas injustas y no me estaban ayudando. Yo quería irme de ahí. En ese tema ahora mismo no es lo que quería entrar. Lo que quería decir a la gente es que pasas a Facebook, te sacan de ahí. Vas a Twitch, te banean de Twitch. Te pones en TikTok, te banean de TikTok. A eso me refiero, ¿sabes? Que vayas donde vayas, te andan jodiendo, vayas donde vayas, literal. Y hay gente que, y lo que les molesta es el escote, en muchos vídeos donde ni siquiera sacas escote, como dijiste tú. Mira, lo curioso es que en TikTok estaba feliz, me estaba yendo súper bien. Llevaba 10,000 espectadores, 5,000 de media, súper bien. Tuve 11 directos en TikTok, donde tenía muchísimos espectadores. Y sí que me caía hate, pero no lograron tumbarme ninguno de esos 11 directos. Yo pongo capturas en mis redes agradeciendo el apoyo que había recibido en esos 11 directos. Y al día siguiente que hago stream, me lo tumbaron. Y a los 15 minutos de empezar directo. Entonces, me lo hubiesen tumbado en los otros directos que tuve muchísima audiencia y que tuve mucha gente. ¿Por qué no me los tumbaron en ese entonces? O sea, me los tumbaron justo cuando lo agradecí en todas mis redes. Porque en cuanto lo agradeces y publicas lo que andas haciendo, se enteran grupos de gente que van detrás tuyo. Esto hablé contigo en su momento. Gente que va detrás tuyo, gente que tiene grupos de Facebook, de que si Telegram, de que si Discord. Bueno, puede ser, pero puede que sea otra cosa también. Porque he visto muchas cosas, muchas cuentas falsas y todo eso masivamente, que me hace pensar más que es un simple ataque organizado, pero puede ser. Hombre, un simple ataque organizado no, ¿qué más complejo hay que un ataque organizado, no? Una máquina, un servidor de bots con cuentas pero falsas. eso es algo organizado a fin de cuentas, ¿no? Bueno, también, pero no es por mucha gente, puede ser por menos cantidad de personas. Eso es justo lo que quería hablar. Tú antes me dijiste, no, la gente puso palabras en mi boca, porque la gente te pone a quejarse de que tú acusas a cierto grupo de youtubers con los que has tenido problemas, de que son ellos los que organizan esos ataques contra ti. Yo eso te he dicho muchas veces, que eso lo dudo infinito que eso ocurra así, pero la gente, tú dices que pone palabras en tu boca. Ahora bien, ¿tú te gustaría especificar que no te refieres a la gente a la que la gente se cree que tú te refieres? Sí, la verdad es que yo no me estaba refiriendo a personas en específico. O sea, yo puedo tener mis sospechas de ciertas personas y yo tengo muchísima evidencia, pero cuando yo tuve esas explosiones de ira, etcétera, o sea, no me estaba refiriendo a unidades en específico. Entonces, hay personas que decidieron como que decir que yo les estaba echando la culpa, etcétera, cuando no dije nombres de nadie, refería específicamente a nadie. O sea, yo tengo sospechas. El tema es que tú dijiste unas palabras en concreto, que ya habías usado previamente esas palabras para insultar a cierto grupo de personas, y por eso la gente empezó... Por decir corrupción, la palabra corrupción se aplica a casi todos los políticos del mundo. Sí, pero como ya lo habéis usado previamente, es un insulto que suelen usar normalmente. Me parece que no por eso, por decir corrupción, voy a estar refiriéndome a la misma persona. O sea, para quedar claro,
Por ejemplo, has niegas... dicho que YouTube está corrupto porque los administradores de YouTube eligen qué videos promueven y cuáles no. O sea, no por eso te vas a estar refiriendo a esa persona. Estoy seguro que has escuchado la palabra corrupción muchas veces. Vale, entonces, para quedar totalmente claros en este tema, niegas por completo que te refirieras a la gente que la gente te acusa de tú referirte. Sí, o sea, yo no me estoy refiriendo a alguien en específico. O sea, hasta tener como que todo 100% descubierto y destapado, yo no puedo acusar a nadie. ¿Me explico? ¿Pero esto es algo que tú piensas o que sospechas? Pues sospecho que hay posibilidad de que sea lo que tú dices o de que sea gente, porque hay gente que lleva una carrera de 4 años tirándome mierda, que se burlan de mí en cada stream, que por algún motivo me odian y que cuando yo hago algo se lo toman súper ofensa. Entonces, puede ser lo que tú dices, los grupos esos, pueden ser los influencers que me tiran mierda, pueden ser a los que yo sí les he contestado, a los que he expuesto. Bueno, yo te digo específicamente, y ya te lo he dicho a ti en privado, que específicamente la gente, tú te referías a esa gente en concreto, lo veo altamente improbable. Más que nada por una cosa, y es que la mayoría de gente, aunque te pueda llegar a odiar, trabajan de lo mismo que tú y saben que lo mismo que puedan hacer contigo, lo mismo les puedes hacer tú de vuelta. Entonces, esos ataques, que yo los he tenido, no siempre, pero la mayoría de ocasiones suelen venir por parte de trolls asquerosos y de gente así, que se organizan. ¿Y cómo hiciste para superar esos ataques? Bueno, yo el único ataque que he tenido por parte de otro influencer en específico fue por parte de Luis Michu, que en 2017, al cual he organizado, el día antes de su vídeo me tiró un vídeo, el día siguiente me tiró otro y al día siguiente otro, y entonces me borraron el canal unas pocas horas. Ese fue el único ataque que he tenido yo al respecto, como, sí. Como que hizo videos para provocar odio en tu contra y con ese odio la gente reportó y te tumbaron el contenido. Sí, pero no. También porque de hecho también intenta incitar a la gente a hacer reportes fraudulentos. También lo Bueno, incita. esa es otra cosa. O sea, puede que no sean bots en específico, pero por el hate injustificado que me tienen, por las mentiras que dicen de mí, puede que lleguen a que la gente me reporte. Aunque yo pensaría que no es por eso, porque como te dije, teniendo 10.000, 11.000 espectadores en TikTok por 11 directos, he de tener haters ahí. ¿Cómo es que con esa cantidad de personas no me tumbaban nada, no? ¿Qué te está diciendo yo? Bueno. El ataque que tuviste de Wismichu. Sí, eso. Ese vídeo en sí, lo que ocurrió es que un día antes de que lo publicase ya me habían metido un strike. Y luego al día siguiente otro. Y es como, esto está organizado. Tú lo habías hecho público. Que te habían metido un strike. No lo había hecho público. Yo, la verdad, no quería hablar del tema. Como te dije, me estaba pasando desde mediados del año pasado. Luego, como en finales de agosto, tuve mi primera explosión. Y ahí no especifiqué mucho, porque al decirlo, como que más haters se pueden, como que, oh, puedo reportarla más. Sí. Pero con esto último que me pasó, sintiéndome desesperada, porque si hubiese tenido la cabeza fría, no hubiese hablado del tema, sino que me lo hubiese callado y hubiese intentado surgir de otra forma. Pero también quería, porque se agarran como que, ay no, ya nadie la quiere ver, ya no es popular, mira, ya no tiene viewers en YouTube, etcétera. Cuando en realidad, o sea, tengo un shadow ban. Entonces quiero que la gente sepa que no es que dejé de ser relevante o no es que nadie quiere verme. Los shadow bans son reales y me lo han estado haciendo injustamente. Sí, y por estoy eso... completamente de acuerdo con ello porque no tiene ningún sentido que en YouTube tengas 100 viewers y en TikTok tengas 10.000. Para mi gusto no tiene ningún sentido. Si la gente no te quisiera ver en absoluto, no te vería en ningún sitio. No te verían 11.000 en TikTok, 10.000 en TikTok o 7.000 o lo que sea, y en YouTube te ven 100. O sea, no tiene mucha coherencia. Pero eso es algo que creo que le ha pasado a mucha gente y a muchos canales, y es que YouTube pasó de ser la ley de la selva en 2016, 2017 a ser controlado a dedito. Tú subes, tú no, tú sí, tú no. Eso es un hecho que creo que todos los youtubers pueden estar totalmente de acuerdo con eso, sinceramente. Lo que molesta es que deberían decir algo, porque mi canal no tiene ningún strike en YouTube y supuestamente yo no tengo ninguna restricción. Sí, pero eso da igual. Con que tú le caigas mal a alguien que trabaja dentro de YouTube, sobre todo de parte de partner managers, si le caes mal a alguien de por ahí, dicen, este canal no me gusta, este canal no lo promocionamos. Así de simple. Y luego canales que sí que les gusta y que sí quieren promocionar, los promocionan la vida entera y llegan a todo el mundo. Y eso es algo que ha cambiado y se sabe desde el año 2017 aproximadamente, desde que tuvo todo el tema del apocalipse y toda esta basura que ocurre con YouTube. Claramente se ha vuelto algo más a dedito de tú sí, tú no, tú sí, tú no. Cuando antes era algo más ley de la selva, cualquiera puede subir. Ahora bien, para cerrar el tema de gente con la que tú estuviste en pelea y a lo mejor sigue habiendo un rencor de por medio, pienso honestamente que es algo que obviamente te ha dejado ella eso en ti, porque te cayó mucho hate, viviste muy mal esa experiencia en general, y obviamente el tú andar viviendo otra mala experiencia, piensas y dices, pues puede ser esta gente. ¿Por qué? Porque sabes que has tenido problemas con ellos, bla, bla, bla. Pero yo personalmente, a pesar de que tampoco estoy en la mente de otras personas, no puedo ver sus vidas el 100% de los días, yo te puedo decir que eso no es así, ¿vale? Incluso si puedes llegar a pensarlo, te digo yo que eso no es así. No tiene nada que ver estas personas en concreto que la gente te acusa con tus baneos. Esos son otros grupos de gente que te odia, que te detesta, porque es además parte un poquito... ¿Cómo puedes estar tan seguro? No puedes porque estar sencillamente seguro. Es algo que sé que están demasiado con otras cosas de su vida y he hablado cosas que no te voy a decir aquí, ¿vale? Si vas bien y quieres hacer la paz, y a mí, mucha gente lo dice, yo soy la Dallas mujer. Entonces, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? No tienes nada que ver conmigo. Claro, pero tú y yo nos llevamos bien. Tú te puedes sentir empático porque yo estoy viviendo algo parecido a lo que tú has vivido. Pero sin embargo, también te llevas bien con otras personas con las que no me he llevado bien o me han hecho cosas en el pasado, etcétera. Pero no puedes estar seguro de que son
son la grasa o los haters los que me reportan y me están tumbando. No puedes estar seguro. Hay cosas que no te puedo decir porque... Dime algo. No, en no tus puedo. redes te tumbaran cosas seguidas. Y de repente, aparte de tumbarte, en casi todos tus posts dijera código Wismichu en la tienda de Game Fausto. 500 veces en cada post. Claro, pero es que eso es parte del hateo que viene de fondo. ¿Sospecharías de Wismichu? El tema es que eso es parte del hateo que viene de fondo. Wismichu es mejor que tú, no eres nadie, Wismichu es esto. No te van a estar poniendo un código con el que Wismichu va a lucrar. Yo te entiendo, pero eso viene parte del hateo de fondo. O sea, tienes que separar aquí dos cosas, y es el problema que has tenido anteriormente con esta gente y lo que hacen esta gente actualmente con sus vidas. Es decir, realmente son dos puntos totalmente diferentes. Que los fans sigan dando por culo y diciéndote mierda, sí, pero eso no tiene nada que ver con la otra parte. Ahora, si me lo comparas con el caso de Wismichu, es que no tiene nada que ver. Coño, el tío hace 2-3 semanas seguía metiendo mierda en un vídeo asqueroso lleno de mentiras contra mí. ¿Y qué pensarías de alguien que apoya a Wismichu? ¿Cómo? ¿Qué pensarías de una persona que apoya a Wismichu, de otro influencer que apoya a Wismichu? Por ejemplo, si Wismichu te tira mierda en un tweet y a otro influencer y le dice, uy, te aplaudo. Y la apoya a él específicamente, está defendiendo a un delincuente condenado, convicto. ¿A eso te refieres? No sé dónde quieres llegar. O sea, ¿qué opinarías de otro influencer que apoya a Wismichu en un tweet o en un post donde él te esté tirando mierda, básicamente? Sí, pero para un momento, no tiene nada que ver. Lo de Wismichu, que es un pedazo de delincuente, filtraba no por de menores en su página web, le pedía que menores le mostrasen sus partes íntimas en chatroulette, que es un condenado por ser un delincuente convicto y además violento, que casi podría haber matado a alguien con una botella. ¿Chatroulette? Sí, ¿tú no has visto los vídeos Wow, completos? pero o sea, él ponía su cara pidiéndole a un menor que le mostrara sus partes íntimas. Literalmente, y lo subía a su página web sin censura, ¿vale? O sea, el tipo es un delincuente y lo que me hizo a mí es otro nivel. O sea, entiendo que lo que te hicieron a ti fue hateo, pero no me lo compares porque son cosas que no tienen nada que ver. Literal, lo tuyo fue un pique, entiendo que te haya afectado, pero literal, nada que ver. El tipo desde 2013 intentaba que yo me suicidase, ¿vale? Lo que tú has tenido es unas risas en comparación a lo que yo he tenido, ¿vale? Así que no me compares las cosas porque no tienen nada que ver los temas. No sabes todo lo que me ha pasado con personas. Si quieres te lo Sé que puedo te han pasado mandar. muchas cosas, pero no me lo compares porque no tienen nada que ver, No ¿vale? sabes Es importante. todo. Dime. No sabes todo. No puedes saber todo. Da igual, no has sido ni por asomo ni me lo compares, porque no, eso no te lo voy a pasar porque no tiene ni punto de comparación con lo mío, ¿vale? Entonces, Bueno. aprende a diferenciar que sencillamente no son problemas tan graves y que una cosa es las riñas que tuviste en ese momento con lo que tienes ahora mismo. Entiendo que haya fans que te vengan a tocar los huevos con ese tema y que saben que a ti te molesta y por eso te estoy diciendo. Yo no quiero saber nada de esas personas con las que me he llevado mal. O sea, por mí. Lo entiendo, pero eso no es lo que te estoy diciendo. Lo que te estoy diciendo es que puedo asegurar que específicamente esas personas en concreto no tienen nada que ver con eso en concreto. Y dices, ¿cómo lo sabes? Obviamente no puedo estar en la mente de nadie. No veo las 24 horas de alguien. La única Pero forma en la que sencillamente... puedas asegurar es que sepas todo y seas omnisciente de todo. Obviamente, pero ¿sabes lo que es la navaja de Occam? No. La navaja de Occam es un principio que sencillamente dice que la solución más simple suele ser, la mayoría de ocasiones, la más posible. Entonces, es más simple pensar que hay un montón de fans y de haters asquerosos que te reportan cosas, o que una gente que les benefician otro tipo de cosas van a querer intentar meterte miedo a ti para que sigan. Porque ahora mismo, si tú hablas de esa gente tiene más números, entonces ellos piensan que tú les puedes conseguir más de ellos que ellos de ti. En el pasado era al revés, ellos conseguían más de ti que tú de ellos. Pero ahora es es que al claro, revés. sabes que Entonces, los números son manipulables en las redes. Los que puedan conseguir bots y comprar bots pueden hacer de todo. Pero lo que te estoy diciendo es que eso no tiene nada que ver. Créeme o no me creas, pero yo te estoy diciendo que eso no tiene nada que ver. cuántos números tiene alguien. Tú puedes ver a alguien con 5 millones en Facebook que tiene 1000 espectadores. O sea, no importa cuántos números tenga alguien. Lo importante es que estés popular o viral en el momento. Y aunque me hayan jodido mis redes y me hayan tumbado y me hayan causado ban en algunas redes, una explosión de Windy o una reacción de Windy siempre se va a hacer viral. O sea, Sí, pero mira eso no le estos beneficia canales nada a esta asquerosos. gente. Cualquier cosa que haya de mí, o sea, millones, cientos de miles de vistas, o sea. Sí, te entiendo lo que dices. De Ajá. nuevo, la solución más simple suele ser la más probable, ¿vale? Y es más simple hacer eso que pensar que puedan ser gente que puedo decir que no tiene nada que ver con ese tema. Pero nada que ver con ese tema. Y es algo que si yo pensara que no fuera así, no los defendería, te lo aseguro. No los defendería nunca en la vida, porque eso me parece horroroso. Pero sencillamente, lo que yo sé hasta ahora es que no es así. Claro. Créeme o no me creas. Pero No, yo te está puedo bien, decir- yo respeto tu opinión, todos tienen su opinión. Das tu opinión basada en lo que tú has visto y lo que tú sabes. Te voy a decir otra cosa. El hecho de no poner tú la atención sobre dónde está el problema real y poner la atención en otros temas que la gente se pueda reír de ti, te quita más credibilidad y te resta importancia a las cosas que puedas decir después. Por eso es importante ser lógica y no intentar sacar un tema que sabes que la gente te va a ver con menos respeto tu opinión. ¿Me explico? Pero, o sea, no puedo hablar que me están Sí, eso haciendo sí, shadowban. eso sí. Lo que digo es que si tú específicamente acusas... Pero es que yo no he acusado a nadie específicamente. Ya sé que ni no he acusas a dicho nadie nombre. específico, pero tampoco niegas que no se sabe y se puede ser. ¿Me explico, no? Puede ser. Entonces, lo que me refiero es que si tú usas esa carta, de alguna manera, la gente te va a ver con menos seriedad, te va a ver más paranoica realmente y no se van a fijar en el problema real que tienes de fondo, que es fuerte. Que te estén reportando, que te estén baneando, que es un problema grave y es fuerte. Pero si usas esa otra carta, no te van a ver con la misma credibilidad que deberías tener.
y yo te la doy porque realmente es grave lo que te ha estado pasando durante este último año. ¿Me explico? Ajá. Yo te puedo decir eso, aunque lo dudes y pienses a lo mejor es así, no es así, ¿vale? Ok, vale. Vamos a pasar a otro Tú te tema. ríes de lo mío, yo me río de lo tuyo, pero se respeta tu opinión. Vamos a pasar a otro tema. Hasta que la verdad no esté destapada, pues no hay culpable. Vamos a pasar a otro tema y es el arcángel Gabriel. Eso me sorprendió honestamente. ¿Lo dijiste de broma o lo dijiste en serio? No, lo dije en serio, pero ¿Lo dijiste en en verdad serio? me equivoqué de arcángel. Es que yo ese día exploté 2 veces. Ujú. Y la primera vez lo dije bien, me refería al arcángel Miguel, arcángel Michael. Ese es el arcángel que controla el ejército contra las fuerzas de Satanás o contra el mal. Ajá. El arcángel Gabriel también es un arcángel de los top de Dios, pero no se dedica a hacer eso. ¿Y tú crees que el arcángel Miguel lucha por ti? Sí, él lucha por los justos, los correctos, por los seres de luz. ¿Te lo ha dicho en algún momento? ¿Te puede ha parecer explicado ridículo, algo? pero yo he tenido experiencias sobrenaturales en mi vida. También hay muchos testimonios con específicamente esa figura. No me interesa lo de los demás, me gustaría saber los tuyos específicamente. Ok, una vez cuando yo era adolescente, me acuerdo que había visto una película de Freddy versus Jason. Fue malísima, pero tenía miedo. Yo estaba sola en mi casa y estaba hablando con mi novio por teléfono y estaba jugando en la computadora. Ujú. Entonces yo tenía miedo, es que ay, tengo miedo, ven a acompañarme, siento que Freddy va a venir a matarme, etc. Y de repente escucho, oye, Tati, ven acá. Y era la voz de un hombre, Ajá. Y le dije a mi novio, espérate un momento que me están llamando allá afuera, voy a ver quién es, no te vayas. Ajá. Voy a la sala y me asomo afuera y no hay nadie. Y a los 10 segundos escucho un estruendo. Muestran que ¡wow! Y yo empecé a gritar como loca, o sea, porque en mi mente era Jason que había venido con la sierra a matarme. Empecé a gritar como loca y me puse a llorar y me quedé esperando a ver si desde mi cuarto venía algo y no pasaba nada. Entonces dije, bueno, voy a ir a ver qué pasó. Fui a mi cuarto y el abanico del techo se había caído en la silla donde yo estaba. O sea, porque ¿El el abanico abanico? el abanico del techo. ¿Tenías ¿Sabes un qué abanico en el techo? Sí, acá en Panamá muchas veces los abanicos se ponen en el techo. Ahora ¿Pero un después de eso abanico te refieres con los que te abanicas? un fan, Ah, vale, un ventilador, sí, ok. un ventilador, ajá, Vale. con electricidad, o sea, que estuvo montado Vale, en el sí, techo. sí. Me cayó el ventilador y ese ventilador no es que se veía flojo ni nada, o sea, y tenía muchos años ahí, o sea. La cosa es que cayó justo en la silla donde yo estaba. Si esa persona, ese ser con voz de hombre, no me hubiese llamado, ese ventilador me hubiese caído girando en la cabeza, me hubiese golpeado o me hubiese electrocutado, porque todavía estaba intentando ahí dar vueltas con los cables ahí medio sueltos. Esa fue una vez que tuve una experiencia sobrenatural. ¿Y eso No qué te tiene puedes que ver reír. con ¿Eso que tiene que ver con el arcángel Miguel? Bueno, que después yo investigando, porque mi familia es católica, Ujú. pero yo no me definiría como católica. ¿Sabes qué es el gnosticismo? Sí. Bueno, yo me considero gnóstica. Eso es lo que más resuena conmigo, lo que más me hace sentido. Y muchas religiones creen en el arcángel Michael y en el gnosticismo también. Y o sea, con las cosas que yo he vivido en mi vida y todo, pues siento que es una figura que es real. Otra cosa, conozco una persona, un familiar, que es exorcista, que es religioso, y ha visto, ha exorcizado demonios, etcétera. Y fue la primera persona que me aconsejó como que orarle al arcángel Michael, el arcángel Miguel. Después me puse a Un investigar. pequeño inciso, Mindy. Sabes que los exorcismos no son reales, ¿no? ¿Tú has intentado exorcizar a alguien? No, porque ¿O has- no se puede intentar retirar un demonio que ni siquiera existe en primer lugar. ¿Tú alguna vez has visto un demonio, Ok, Mindy? pero espera, no te terminé de decir. Después de que empecé a leer sobre esa figura, ese ser, me hizo sentido las cosas que he pasado, que siempre una voz de hombre me llama y me salva de cosas que me pueden pasar. Otra vez me pasó en un choque que donde casi me choco, mi novio estaba manejando y yo estaba en el celular y de repente, o sea, te juro que yo estaba así y una voz de hombre me dijo, mira para arriba. Y cuando vi, mi novio estaba cruzando y venía un carro que no hizo alto y, o sea, estuvo a 1 centímetro de darnos y si yo no le grito a mi novio que pare, nos chocan. ¿Quién sabe qué puede pasar? Nuevamente, otra voz varonil me habló y me dijo algo para salvarme. Entonces, son experiencias que yo he tenido en mi propia cuenta por las que yo creo en esas cosas. Te voy a explicar, hay un fenómeno muy conocido ante las situaciones con mucha adrenalina o traumáticas, es que el cerebro muchas veces ni siquiera se acuerda de las situaciones con mucha adrenalina. ¿No sé si te ha pasado alguna vez? Un momento en lo que haya mucha adrenalina, el cerebro se olvida muchas veces de lo que ha pasado. Se olvida de muchos recuerdos y los tiene borrosos. Entonces dentro de esto, dentro de este espectro, Pero sí que hay gente cosas que que puede te tener dicen, alucinaciones. No ha habido adrenalina. Esos momentos en los que yo escucho la voz no son momentos de adrenalina. Claro, pero es que solo recuerdas a posteriori. ¿Nunca te ha pasado inventar un recuerdo que nunca existió? Pues no puedo estar segura. Bueno, Tú- ¿nunca te ha tus pasado de, por ejemplo, recuerdos- recordar algo y tus decir, recuerdos no, sí? puedes estar segura de que son 100% reales. A Claro, menos ¿nunca te ha pasado de recordar algo y recordarlo muy fervientemente y luego cuando vas a comprobarlo te das cuenta de que no, que tu recuerdo era inventado? Ese es Yo un fenómeno que recuerdo
suele ocurrir bastante también. Pero también se dice que cuando tú recuerdas cosas o ves cosas que no tienen nada que ver, pueden ser tus vidas pasadas, de las cuales tú no debes creer. Pero ¿cómo estás diciendo que es posible la inmortalidad? Yo he visto tweets tuyos de que estás buscando la inmortalidad. Y entonces, ¿cómo no vas a creer en demonios y ángeles? ¿Cómo has dicho? ¿Qué? ¿Perdona? ¿Tú crees en la inmortalidad? No, yo no creo en la inmortalidad. Yo pienso que es algo que hay que investigar. Ok, pero básicamente tú te amarras solo a la ciencia. Así es. Yo no, o sea, yo creo en la ciencia y... Bueno, no puedes creer en la ciencia y luego creer en otras cosas que no son ciencia, porque entonces no crees en la ciencia. En las dos cosas, claro que sí se puede. O sea, la ciencia llega hasta cierto punto y después de la ciencia está lo espiritual y lo paranormal. ¿Y sabes lo que dice la ciencia de las cosas que no se pueden saber la respuesta? Que bueno, de eso sí que se sabe respuesta. Para nosotros eventualmente será ciencia. Pero me gustaría saber un poco más de la lógica del arcángel. Es decir, ¿por qué crees tú que el arcángel te considera a ti buena y va a castigar a la gente que te hace daño? ¿Y no crees que a lo mejor ese mismo arcángel podría ayudar a esa gente que tú consideras mala, pero ellos mismos se consideran buenos en su mente? ¿Me explico? Pero, o sea, las personas que me están tumbando las redes, sea quien sea, no pueden ser personas buenas. Claro, ¿sabes el problema? Aparte, ¿no sabes la paradoja del acosador que se siente justiciero? No hablo de ti. Yo no soy acosadora. Hablo de la gente que acosa. Los que hacen bullying en el colegio, la amplia mayoría de ellos no lo hacen porque sientan que son malas personas y que quieren hacer daño. Lo hacen porque realmente en sus mentes lo justifican. En sus mentes justifican el acoso. Los bullies se sienten tan mal, tan mierda consigo mismos, que descargan su odio y su frustración con otros, los hacen sentir mal y al ellos hacerlos, él es inferior a mí, yo ya me puedo sentir bien. Así funcionan los bullies. Sí, lo que te estoy diciendo es, ¿cómo sabes que ese arcángel no va a ayudar a todas las personas por igual? ¿Por qué tú eres especial más que el resto de personas y el arcángel te ayuda solo a ti? Yo soy más especial que otras personas. Sin embargo, yo me considero una persona que me importa mi espiritualidad, la tengo desarrollada, yo busco crecer espiritualmente y sé de vivencias que han pasado con las que puedo creer más en esa figura. Yo soy una persona que le gusta ayudar a los demás, que si no se meten conmigo, yo no me meto con ellos. Y que incluso se pueden meter conmigo y yo puedo perdonar, pero si me siguen haciendo cosas, pues, o sea, no pueden esperar que yo sea la persona más amigable con ellos. Y bueno, o sea, esa persona, ese arcángel, pues, es alguien que busca guerreros y que cuida guerreros. ¿Dónde sacas esa teoría? Puedes investigar muchísimo. Busca sobre el gnosticismo. ¿Quién te lo ha investigado? Yo he buscado todo sobre la gnosis, el gnosticismo. ¿Tú sabes los nuevos evangelios que se descubrieron en los años 40, en los 1940? ¿Los del Mar Muerto? No, lo del Nag Hammadi Library, la librería de Nag Hammadi, donde están las supuestas verdaderas enseñanzas de Jesús, que resuena mucho conmigo. Que el gnosticismo, que al final Jesús sí es un ser divino, porque todos nosotros tenemos la posibilidad de ser seres divinos. El gnosticismo es la búsqueda de luz. Cristo significa el que está lleno de luz divina. Entonces todos nosotros podemos volvernos un Cristo. Si nos volvemos personas buenas, nobles, crecemos espiritualmente, ayudamos a los demás, que eso es lo que necesita el mundo. ¿Sabías que Jesucristo histórico no es real? Pues no puedo saber nada porque no estuve ahí. Todo lo que está en la historia no lo puedo saber. Te voy a explicar muy brevemente. Y las religiones las usan para controlar también a las personas. Entonces, tú basado en lo que tú ves y la información que tú ves y en las vivencias que has vivido, las experiencias, tú puedes pensar si es cierto o no. Y mi intuición me dice que es real. Lo que yo te digo... Déjame explicarte el tema de Jesucristo, ¿vale? ¿Tú crees que Jesucristo histórico existió con milagros o sin milagros? Bueno, con milagros. O sea, ¿crees en la magia entonces? No es magia, es algo ¿No es que magia? la ciencia... ¿Cómo le llamas la ciencia no llega a explicar. ¿Cómo le llamas a multiplicar comida o convertir agua en vino? ¿Cómo le llamas a eso? Algo que la ciencia todavía no puede explicar. ¿Has visto alguna vez que eso se pueda emular o replicar o hacer algo relativamente similar a eso? Hasta el momento no, pero sí he visto cosas que no puedo explicar. Como las... convertir el agua en vino. Por ejemplo, yo estoy aquí en mi casa y de repente aparece algo roto o aparece algo que estaba perdido o aparece algo movido que nadie movió. Vale, dime por favor en qué se diferencian los milagros de la magia. Bueno, la magia, no sé si sabes, si has investigado un poco de numerología, que también creo en la numerología. Magia significa que así sea. Y magia significa creer. Todas esas palabras en numerología tienen el mismo valor. Magia significa que así sea. Entonces, nosotros podemos crear nuestra realidad. Tú creas tu realidad. Pero espera un momento, no es lo que te he preguntado. Lo que te pregunto es, ¿qué diferencia un milagro de la magia? Nada, para mí es lo mismo. O sea, un milagro es algo que no puedes explicar científicamente. Exactamente. Entonces, cuando yo te digo, si crees en Jesucristo con milagros, crees en la magia. ¿Crees que la magia creo que es un ser que tiene la luz divina y puede hacer cosas que los humanos básicos no podemos porque tiene esa información. Vale, divina. ¿alguna vez has visto algo remotamente similar a la magia en el mundo actual? Más que las experiencias que he vivido, no. Entonces, si no has vivido nada mágico, no puedes decir que la magia existe. Para mí eso que he vivido sí es mágico. Vale. No has visto nada de convertir agua en vino, ni multiplicar la comida así por arte de magia, ni tampoco has visto a alguien poder levantar a un tetrapléjico de la cama porque sí, ni has visto a nadie resucitar tampoco. Pero entonces... el que no lo haya visto
no quiere decir que no pase. Crees en la magia, pero no has visto la magia en ningún momento. Entonces, la única prueba, vamos a poner entre comillas, histórica de que Jesucristo existió es la Biblia. Y luego otro historiador claramente modificado por la iglesia, que es Flavio Josefo, te recomiendo buscarlo si quieres, que está claramente adulterado. No tiene ningún sentido que alguien que odiaba a ese tipo de personas como era Jesucristo, de repente se ponga a hablar del Mesías y está claramente modificado por la iglesia. Hay mucha historia al respecto de Flavio Josefo. Pero aparte de Flavio Josefo, solo existe la Biblia. Es como decir que Harry Potter es real, porque hay libros sobre Harry Potter. ¿Me explico? Ajá, pero todo lo que esté en la Biblia puede ser modificado. Y de hecho fue modificado. Porque las escrituras recientes que se encontraron, que vienen de los años donde supuestamente estuvo Cristo, cambian completamente. O sea, hacen ver a Jesús como una persona que nosotros podemos llegar a ser, no como un Dios celestial. Entonces, yo creo en eso. Yo creo que todos nosotros estamos conectados con un ser divino y podemos evolucionar a ser ese ser. Y ahí viene la verdadera inmortalidad. Vale, Wendy, pero eso que estás diciendo no tiene ninguna base en absolutamente nada. Y el problema de creer en esas cosas... ¿Cómo? El conde Saint Germain. ¿Qué pasa con ese señor? Tal vez te interese. Es una persona que se vio históricamente, hay muchas escrituras a lo largo de varios siglos. Esa persona existió y la vieron exactamente igual. O sea, no envejeció ni un pelo. Tal vez ahí esté tu secreto de la inmortalidad. No he estudiado sobre este tema en específico, no lo conozco de nada, pero tengo que echarle un vistazo sinceramente a eso. Yo investigo del que tú me dices, tú ahora me pasas el nombre y tú investigas de Saint Germain. Sí, eso lo miro porque eso no lo conozco de nada. Pero igualmente voy a decir una cosa muy sencilla. No puedes decir que crees en la ciencia, que se basa en el escepticismo y en la comprobación, y al mismo tiempo creer en numerología, que no tiene ningún tipo de sentido, creer en la magia, básicamente, crees en la magia, y en todas esas cosas que honestamente creo que te pueden perjudicar negativamente a tu vida. ¿Por qué? Te lo voy a explicar por qué. Podrías estudiar las cosas que te puedan ocurrir, no solo ahora, sino en cualquier momento de tu vida, desde un punto de vista lógico y científico, o podrías estudiarlos desde un punto de vista espiritual, que no te lleva a ningún sitio porque pero es todo un axioma. La astrología no es científica. ¿Tú has visto un cuadro astrológico y una carta natal? De hecho, sí, porque mi madre está muy aficionada a estas payasadas. Es como algo trigonométrico, es como una operación matemática, o sea, ¿no qué? O sea, no es leer siempre horóscopos, va mucho más allá, te estoy diciendo. Pero la gente no sabe esto porque esto nos lo inculcan. Sí, no, yo sí lo conozco, porque de hecho mi madre está muy metida dentro de esas cosas. Yo fui criado dentro de la religión católica y fui criado después dentro de basuras esotéricas sin ningún tipo de sentido, con lo cual me lo conozco muy bien, porque yo también fui creyente de eso. Dime. No puedes decir que es basura, o sea, no es que puedes ¿sabes qué respetar pasa? Lo es. a los demás. Es que ¿sabes qué pasa? El problema con esto es que sí que lo es, al punto que puede afectar negativamente a tu vida, incluso tomar decisiones en tu vida que te puedan perjudicar a largo plazo o a corto plazo. Todo lo que yo pues he logrado, y pienso que he logrado bastante, ha sido con mis creencias y también con trabajo duro. Conozco a personas multimillonarias. Yo esto que te estoy diciendo de la carta natal, eso yo no lo sabía hasta mediados del año pasado. Que no te perjudique, porque no te haya perjudicado hasta ahora, no quiere decir que en un futuro no te pueda perjudicar. Te voy a explicar un ejemplo muy sencillo. ¿Sabes lo que es la homeopatía? No, no sé qué es la homeopatía. Bueno, la homeopatía está altamente relacionada con todas estas cosas esotéricas y es básicamente una medicina natural. ¿Crees en alguna medicina natural? Flores de Bach, Reiki, ¿te suena de algo? Es que va mucho más profundo, pero nosotros mismos podemos curarnos. Ya sé lo que vas a decir. O sea, este mundo es de energía, es de vibraciones. Tú puedes estar en una alta vibración, en una baja vibración. Y mira el coronavirus, porque hay personas me encantaría poder, de verdad, sacarte de esas tonterías. Honestamente, me encantaría poder sacarte de esas tonterías. Yo tu opinión la acepto y no quiero que la cambies. Solo quiero compartir. Es que no es una opinión, Wendy, es lo que es real y lo que no. Elon Musk Dime. cree en lo gnóstico, el gnosticismo, en el crecimiento. No lo sabía, pero de todas maneras que una persona crea en algo no lo hace más cierto. La mayoría de personas son cristianas y eso no hace... Es una persona increíblemente millonaria. Pero eso que tiene que ver para absolutamente nada. Que una persona ha tenido éxito en todas las cosas. Yo no sé en qué cree, ¿eh? No tengo ni idea. Eso nunca lo he investigado. Pero ¿qué tendrá que ver eso? Entonces, si alguien multimillonario cree en que cualquier chorrada, ¿tú lo crees también? ¿No? Pues no, pero si es alguien que ha tenido mucho éxito en su vida y cree en eso, quiere decir que eso le puede estar funcionando para construir su realidad. Te voy a explicar el ejemplo de la homeopatía, ¿vale? Para que te hagas una idea de lo que es real y lo que no. La homeopatía es una basura, es una pseudociencia ridícula y es peligrosa. ¿Por qué es peligrosa? Porque cualquier cosa que se las da de medicina y no lo es realmente, si tú te tomas esa medicina para intentar curarte de algo, y obviamente no tiene ningún tipo de efecto porque no hace función de medicina en absoluto, ¿qué puede poner en peligro tu vida directamente? O sea, puede ponerte directamente tu vida en peligro. De esto hay muchas cosas diferentes que ponen en peligro tu vida, no solo la homeopatía. Como un placebo. Sí, efectivamente es un placebo, al cual es un placebo. La única diferencia de cosas que justo acabas de recibir y cosas que tú crees es que las cosas que tú crees las tienes escuchando desde hace mucho tiempo. Pero es como Papá Noel cuando eres pequeño, que la gente te hace creer que Papá Noel existe únicamente porque eres pequeño y tú te lo crees y punto, lo asumes y ya está. Si yo vengo ahora con creencias ridículas de cosas que no tienen ningún tipo de sentido y te cuento que puedo hacer magia con mis manos y que puedo castear kamehamehas con mis manos, no me creerías. ¿Por qué? Porque estoy diciendo gilipolleces. Pero tú, como llevas mucho tiempo metida dentro de ese sector y probablemente tu entorno también cree en eso. No llevo mucho tiempo metida en eso. Bueno, pues el tiempo que lleves. Lo has escuchado y lo has asumido como cierto. Pero si tú no creías en nada de eso y alguien te venía con todas
esas cosas de repente, me parecería una tremenda chorrada. Porque lo es, ¿vale? Vamos a Mira, dejarlo claro. Y no pretendo faltar respeto a ti. Yo me consideraba atea. Mi familia era católica, yo ni siquiera quería ir a la iglesia. O sea, las únicas veces que yo iba a la iglesia era obligada o por boda o por un funeral. Pero sí reconocía que me habían pasado cosas raras en mi vida que yo no podía explicar. Y a lo largo que fui creciendo, fui recolectando información que me dieron una explicación lógica a esas cosas que yo había vivido. Y por eso mis creencias se han ido modificando. Pero no quiere decir que yo he creído solo en eso. Por ejemplo, lo que yo he logrado en mis redes y YouTube, etcétera, simplemente yo buscaba ser lo más positiva y optimista posible. Vale, déjame explicarte el ejemplo de la homeopatía, ¿vale? Como te dije antes, yo fui criado dentro de todas esas cosas. Entonces, todo lo que tú cuentas me lo sé de memoria porque mi familia cree en esas cosas. Mi padrastro es médico homeópata, ¿vale? ¿Qué pasaba? A mí de pequeño me daban otitis, como a casi todos los niños. ¿Sabes lo que es una otitis, no? Es una infección de oído. ¿Qué ocurre? Las otitis son una infección. ¿Se tratan con qué? Con antibióticos. Si tú intentas tratar una otitis con homeopatía, es como si no la estuvieras tratando en absoluto. No fue hasta que no estaba casi a 40 grados de fiebre y sangrando sangre y pus me salía de la oreja que no decidieron llevarme al maldito médico. El médico se metió en un cabreo de mucho cuidado con mi padrastro y con mi familia en general por estarme dando homeopatía para una cosa que era tan grave como una infección. Si ya hay medicina para eso, úsala. O sea, pero es que ese no es el punto. El punto es que están desarrollados. Sí, pero ese no es el punto. El punto es que eso mismo que dices tú, lo mismo te puedo decir sobre todas las demás creencias que tienes. Si ya hay una explicación para todas esas experiencias que has tenido, ¿por qué no te sumas a la explicación más lógica y no que haya arcángeles y no sé qué? Pero ellos creen fervientemente en esas cosas. No lo hicieron por intentar perjudicarme, pero casi me dejan sordo. Casi me dejan sordo o incluso me podría haber pasado algo peor. Pues te voy a decir que si mi perrita está herida, yo voy a ir al veterinario. Yo no voy a intentar sanarla. Yo voy a ir al veterinario. Evidentemente, pero es que eso tendrías que aplicarlo para todas las partes de tu vida, no solo para la parte de medicina. Lo de que te puedes autocurar, eso Windy no tiene ningún sentido. ¿Qué sentido tiene la vida si no crees en lo espiritual? Pues sencillamente tiene el sentido de investigar. Si uno simplemente se inventa las respuestas y las crea automáticamente, ¿a dónde va? A ningún sitio. Hay que saborear el placer de no saber algo y no inventárselo. Tú no sabes lo que, por ejemplo, tú no sabes si hay, no sé, otros universos. Por poner un ejemplo, ¿vale? Podría haberlos, matemáticamente son posibles, pero no lo sabes. Entonces es importante el saber decir, no lo sé, no se sabe, ni idea, vamos a investigarlo. Pero si tú te inventas o crees en cosas que son axiomas, es decir, que salen de nada, ¿vale? Los axiomas es un concepto que sale de ningún sitio, que te lo inventas y no salen de nada, salen de situaciones que he vivido, información que me han dado y cosas que he investigado. ¿Tú has visto al arcángel Gabriel o al arcángel Miguel? ¿Lo has visto alguna vez? Probablemente en mis sueños o dormida. Vale, en tus sueños ves muchas cosas que no son reales, ¿verdad? He escuchado un ser con voz de hombre que me ha salvado varias veces, mucho antes de que yo creyera en todas estas cosas. De nuevo, entonces, el cerebro en situaciones de alto estrés modifica los recuerdos, ¿cómo es que yo voy cosas? A estar en el celular y una voz de un hombre me va a decir mira para arriba? Yo no estoy en alto estrés en este momento. No, pero tu cerebro lo recuerda después de esa manera. Esa voz evitó que me chocara. Ay, Dios. Tu cerebro recuerda las cosas que ocurrieron previamente, sobre todo en momentos de alto estrés, de manera diferente. Eso es un fenómeno altamente comprobado. Lo puedes buscar. El cerebro inventa cosas y en situaciones de alto estrés modifica los recuerdos y ocurre. Lo que te quería decir con la homeopatía. La homeopatía es peligrosa y a mí casi me deja sordo. Yo no creo en eso de homeopatía. Ya lo sé, pero eso es un ejemplo. Es para que veas que es algo que la gente cree ampliamente. Incluso en México hay una universidad exclusivamente dedicada a la homeopatía. Para que te hagas una idea del sinsentido que tiene todo. Y es que encima... Tal vez tu padrastro no lo aplicó bien. ¿El qué? Tal vez no era lo suficientemente bueno. No. La homeopatía es falsa, ¿vale? No es real. No hace ningún efecto. Yo sé que hay muchas cosas que se inventan para manipular a las personas. Pero es que no se lo inventa para manipular. Realmente cree en eso. Cree que hace algún bien y no hace ningún bien. Es el punto que te intento decir. ¿Quién se lo enseñó a él? Tal vez quiso manipularlo. No, para nada. De hecho, ¿son acaso todos los curas malas personas? No, ellos creen en que Dios existe. Ellos creen en que su religión es la verdad. Si no, no lo harían. Hay algunos que sí son malas personas. Bueno, sí, pero no todos. Lo que digo es que la mayoría de curas creen lo que está profesando. Cree en Dios. Cree que lo que dice es verdad. Y lo mismo con los médicos homeópatas. Fíjate si no tuvo ningún sentido esto, que años después le pasó lo mismo a mi hermana y tuvieron que ingresarla. La infección se volvió tan grande que terminaron ingresándola 2 semanas en el hospital por de nuevo tratarla con homeopatía. No les bastó la experiencia conmigo que tuvieron que repetirla otra vez más. Y ahí siguen todavía con la homeopatía de los huevos. Entonces, es realmente peligroso creer en basura pseudocientífica. Porque aunque tú pienses que a día de hoy no te afecta, en algún momento de tu vida te va a afectar. Porque vas a tener un problema, a lo mejor mental, tipo depresión o cualquier cosa, y vas a achacarlo a tu espiritualidad, a tu carta astral, las vibraciones, al no sé qué. Todo eso no tiene ningún sentido. Porque sencillamente no tiene base de ningún tipo. Son invenciones y creencias estúpidas que te van a terminar perjudicando en algún momento de tu vida si no lo han hecho ya. Yo creo que ahora voy a renacer de la ceniza, más fuerte que nunca.
¿Cómo? ¿Que vas a renacer? ¿A qué te refieres con eso? O sea, según tú estás diciendo que por mis creencias puede ser que me estén pasando cosas malas. No. Digo que no analizarás correctamente las cosas que te pasen y tomarás decisiones basándote en pseudociencias y cosas sin ningún tipo de sentido, creyendo que eso te va a hacer algún bien. Para mí esas cosas se recurren cuando ya nada de lo que puedas hacer físico o científico te puede resolver. Así que tranquilo, yo siempre me voy a ir por la medicina, por la ciencia comprobada. Y ya después, si no hay salida o opción alguna, voy a recurrir a lo espiritual. Pero si mi perrito está enfermo o si tuviera un hijo y está enfermo, no voy a hacer homeopatía, o sea, voy a llevarlo al doctor. Bueno, al menos, por lo menos haces esas cosas. Pero me refería más a un tema mental, que tú por lo menos no crees en esas cosas. Si creyeras sería mucho peor. Pero sí que es cierto que has dicho que vibramos y te puedes curar a ti mismo. ¿De dónde lo sacas? ¿Me puedes explicar? El gnosticismo une muchas creencias que hay en todas las religiones. Entonces, sí, pero esa no es mi pregunta. Mi pregunta es, ¿cómo te puedes curar a ti mismo? ¿Cómo te puedes curar a ti mismo? ¿Qué tipo de cosas te puedes curar a ti mismo? Pues siendo positivo, estando bien, estando alegre, optimista, vas a ver que te vas a enfermar menos que si te la pasas deprimido, comiendo mal. Por ejemplo, el miedo, la rabia, todas esas emociones negativas son emociones de vibraciones bajas. En cambio, si estás feliz... Espera un momento, ¿vibración de qué? ¿Me puedes definir qué es lo que vibra? Energía. O sea, nosotros somos energía. ¿Qué energía? ¿Me puedes definir qué energía? ¿Energía cinética? ¿Centrífuga? ¿Qué tipo de energía? Pues exactamente, no sé qué energía, pero te puedo decir algo. ¿Sabes por qué? El envejecimiento. ¿Sabes qué es envejecimiento? Espérate. No sacamos el tema de energía. Okay. ¿Sabes por qué no sabes qué energía es? Porque no me he puesto a investigar. Porque no existe ninguna energía de nada. Claro que existe energía. No me vas a decir que tú haces así en tu celular. ¿Sí? Eso es energía eléctrica, ¿correcto? Sí. Pero la energía que tú dices de vibras bajo o vibras alto, no vibras de ninguna manera. ¿Qué es lo que vibra? ¿Qué es lo que vibra exactamente? Tu aura. ¿Tu aura? ¿Qué aura? Todos tenemos un aura. ¿Te refieres al aura de que ves los colorcitos y piensas que son diferentes emociones y todas esas cosas? O sea, es energía vital. No sé en la física, en qué, o en la ciencia de qué tipo se clasifique, pero es te lo digo, no es ningún tipo de energía. La única energía que emites, entre comillas, energía, es la radiación infrarroja por el calor que emites. Eso es todo. No emites nada más. A un cuarto y hablas con una persona que está feliz, está alegre, ¿no te vas a sentir bien, elevado? Te explico por qué ocurre eso. Eso es una evolución social, de que cuando ves a alguien y ves sus expresiones corporales, tú te sientes ya viendo cómo se comporta esa persona, sabes cómo te comportas tú. Pero si tú no tuvieras ojos para verla, no podrías sentir cómo está esa persona. Lo ves porque analizas su expresión corporal y cómo se comporta. ¿Has entrado a un lugar y has sentido una sensación pesada en tu cuerpo? O has estado cerca de una persona que no dice nada, pero sientes como algo pesado por esa otra persona. Si tú no tuvieras ojos para ver eso, que lo analizas viéndolo, no lo notarías. Eso es algo que analizas tú socialmente porque tienes ojos para verlo. Si tú te taparas los ojos, ¿serías capaz de saber cómo se encuentra una persona delante tuyo? Si la escucho. Bueno, exactamente, si la escuchas. Vale, ni la escuchas ni la ves. ¿Serías capaz de saber cómo una persona se encuentra delante tuyo? No. Pues no te voy a decir porque te vas a reír, pero hay personas que sienten las emociones de los demás. Eso es falso, falsísimo. Literalmente es falsísimo. Que no haya pasado no quiere decir que es falso. Mira, un experimento muy simple. Coges una persona de esas, le tapas los ojos, le tapas los oídos y pasas por delante de ella a varias personas y le pides que te describa cómo se siente la persona de delante. No va a ser capaz, porque sencillamente son pseudociencias. La gente no vibra. Bueno, vibra, depende del sentido del que consideres vibrar. ¿Qué consideramos aquí vibrar? Vibran los electrones de las moléculas de cada una de las personas. Pero lo que es vibrar, como define esa definición pseudocientífica de no, que si tú te sientes mal, vibras bajo, no sé qué, los zapatos. Eso son payasadas. Literalmente no tiene ningún propósito. Ahora déjame decirte algo. Sabes que el envejecimiento viene por la oxidación. Nosotros envejecemos no más o menos por los años, sino porque nos oxidamos. Más o menos. Y hay unas cosas en el ambiente, esto sí está científicamente comprobado, que se llaman radicales libres. ¿Ok? Una puntualización, Windy. No se conoce al 100% todos los procesos del envejecimiento. La oxidación es uno de los muchos procesos del envejecimiento, pero la cortación de los telómeros también es otra que se estudia, que es principalmente lo que ocurre. Y el envejecimiento sobre todo ocurre por mutaciones negativas en la división de las células que provocan que cada vez tengan menos funciones. Bueno, estas células mutan negativamente por los radicales libres. Los radicales libres son electrones que andan en el ambiente, lo puedes buscar, que les falta un átomo. O sea, les falta como que para complementarse. Y los antioxidantes les dan ese electrón que les falta, como para que estén completos y ya no sean radicales, sino que sean calmados. Eso es energía científicamente comprobado. Un radical libre es una partícula, un electrón que está negativo, que está en vibraciones bajas, o sea, está furioso, se pega a tu piel, te crea cáncer. Esos son los radicales libres. Creo que estás confundiendo una parte que sí que es cierto, los radicales libres, no me acordaba, pero sí, efectivamente, eso existe dentro de la ciencia, pero estás confundiendo con otra cosa que no tiene nada que ver. Creo que estás definiéndome un poquito cómo funciona. Eso son vibraciones buenas y malas. Es que no...
A ver, ¿cómo te explico? Este tema, porque tú sabes que hablar de religión es súper complicado. Yo respeto tus creencias. Sí. Yo soy una chica, o sea, yo yo no me intento gradué. tanto respeto a ti, ni mucho menos. Solo intento que entiendas que todas estas cosas que dices de que si la energía, que si las vibraciones, no hay ninguna energía ni ninguna vibración, tal y como le describe esas cosas esotéricas, que sencillamente no es real. No hay nada que vibre en sí mismo. Si hay alguna energía la podrías medir, pero no puedes medir porque sencillamente la única energía que tú emites es la que es del calor, nada más. ¿Y cómo sabes que toda la ciencia que está es completamente real y que no han modificado cosas para engañarnos? Porque lo puedes comprobar tú mismo. Te has puesto a hacer estudios científicos sobre todo lo que me has hablado. Yo no he hecho estudios científicos de todo, ¿de acuerdo? Pero son cosas que tú misma puedes comprobar. Okay. Sin ir más lejos, puedes comprobar tanto las cosas esotéricas como las cosas científicas. Por eso, de hecho, yo he comprobado con mis vivencias y por eso tengo algunas creencias que he comprobado con mis vivencias. Te voy a poner un ejemplo. Si tú crees que eres capaz de sentir las vibraciones de una persona con cómo se encuentra, haz el experimento que te he dicho. Te tapas los ojos, te tapas los oídos, pasas a muchas personas delante tuyo, intentas adivinar cómo se siente la persona delante tuyo y si después de varios decenas o cientos de experimentos al respecto consigues hacerlo, podrás elaborar una teoría al respecto. Pero como que eso sencillamente no es real, nunca vas a poder adivinar cómo siente una persona. Es un efecto que percibes visualmente. De que los placebos funcionan, deben haber estudios y me parece que he visto que tú le piensas que le estás dando a alguien alguna medicina, no de algo tan crítico como tu oído, sino de otra cosa. Y la persona al sentir que está tomando algo que en verdad lo ayuda, eso lo eleva, le da fe y al final tiene buenos resultados. Los placebos lo único que ayudan es en el estado emocional de una persona si se lo cree, pero eso no influye en el resto de cosas. Si alguien, por ejemplo, tuviera un cáncer, da igual que le hagas sentir súper bien, porque el cáncer dependerá de otros factores, no dependerá de cómo se sienta esa persona específicamente. Hay muchos estudios respecto a los placebos, pero lo único donde ayudan los placebos es en enfermedades. O bien ya se iban a curar solas, o bien no existen en absoluto. Por ejemplo, hay gente que se inventa enfermedades y toma un placebo y dice, estoy bien ya. Y en realidad se lo están inventando en ese primer momento. Puedes buscarlo perfectamente. Pero en fin, mi punto con esto no es intentar faltarte al respeto, al contrario, es intentar ayudarte. Que estos comentarios de que si el arcángel Miguel va a acabar con ellos y no sé qué, resta tu credibilidad general. Y pienso honestamente que no me importa lo que sí debería importarte. Porque tú vives, a fin de cuentas, en parte de tu imagen pública y tu credibilidad que puedas tener. Si tú empiezas a soltar comentarios del arcángel Miguel, Gabriel, que va a acabar con todos ellos y no sé qué, parece que te acabas de sacar del manicomio, ¿sabes? O sea, no tiene ningún sentido. Es que yo quise decir eso fue un momento de ira que yo estaba. Pero eso también viene parte de esas creencias que tienes de fondo, ¿me entiendes? Es que no puedes hacer que deje de creer en eso. Sí se puede, ¿vale? Porque yo he tenido experiencias con gente que era extremadamente creyente y con presentarles evidencia y lógica terminan viendo las cosas. Yo no espero que tú en un día ya está a tomar por culo, ¿vale? Te recomiendo empezar por cosas de la ciencia que claramente no conoces, o a lo mejor sí, si no le has prestado suficiente atención. ¿Has visto el documental de Cosmos? Vale, pues te recomiendo, de verdad, verte el documental de Cosmos, Space Time Odyssey. Lo han sacado hace muy poquito, solo hace unos pocos años, y te da las cosas más básicas de cómo funciona la ciencia. La ciencia se basa en poder decir, no lo sé, e investigar en consecuencia. Si tú eres capaz de investigar en consecuencia y pasar todo por el método científico, es importante usar siempre el método científico, entonces podrás llegar a conclusiones correctas. Y no podríamos siquiera estar haciendo esta videollamada ahora mismo de no ser por el método científico, por pues experimentar. Claro, yo creo en la ciencia, yo te dije, me gradué de bachiller en ciencias y como te dije, estas creencias las tengo desde hace poco menos de 2 años. Vale, pues a ver si en poco menos de 2 años dejas de tenerlas. Es que yo siento que es un camino el que tú vas evolucionando, descubriendo, aprendiendo, investigando y es hasta lo que he llegado ahora. A mí no me manipulan, a mí no me engañan fácilmente. Yo sé que tú crees en eso fervientemente, pero son cosas que de verdad te lo digo, te pueden perjudicar a largo plazo, en serio. Porque si la gente es abiertamente religiosa y va a decir Dios esto, Dios te va a castigar, etcétera. Entonces sí puedo mencionar a Dios. Si hubiese dicho Dios te va a castigar, ahí sí hubiese estado bien. Para alguna gente sí, que es lo peor del tema, pero eso no lo hace más real, ¿sabes? O sea, el hecho de que mucha gente crea en Dios no hace a Dios más real. Y el tema de Dios es un tema muy sencillo. ¿En el karma tampoco crees? Por supuesto que no. O sea, nada de eso es real, porque por un tema muy simple. ¿Verdad que la religión egipcia no es real? Eso, en eso podemos estar de acuerdo. Que no existe Horus, que no existe Ra. A investigar mucho sobre la religión egipcia. Bueno, ¿podemos estar de acuerdo en que no es real? Pues no sé porque no investigando, pero puede que sí, puede que no. ¿Tú crees en Osiris? ¿Crees que Osiris es real? ¿Existe Ra? Todas las mitos de la lucha con el sol, con la luna y todas estas tonterías que no tienen ningún sentido. ¿Crees que eso es real? Pues pienso que de toda mitología tiene que haber algo que haya sido cierto. O sea, no de todas, pero de algunas. Intenta responderme a la pregunta en específica. ¿Sí o no? ¿La religión egipcia es real? ¿Sí o no? Pues de que hay religión egipcia, hay religión egipcia. No, me refiero...
Me refiero a que existen los dioses egipcios. No sé. ¿Cómo que no sabes? ¿De verdad me estás poniendo en duda que existe Ra u Sí, o Osiris? sea, te voy a decir que científicamente probada, no. Científicamente, no. Hasta donde la ciencia sabe, Ni científicamente, ni de ninguna manera, porque no existe ni Ra, ni Osiris, ni nadie, ¿vale? Ni Horus, ninguno de esa gente existe. Así es simple. Tú únicamente crees en lo que crees actualmente por la época del tiempo en la que estás viviendo y la zona en la que estás viviendo. Porque si tú hubieras nacido en otra parte del mundo, en la época actual, probablemente tendrías otra religión. Si hubieras nacido en Oriente Medio, probablemente serías musulmana. Si hubieras nacido en alguna parte... Claro, aquí no tiene nada que ver con lo que yo creo ahorita mismo. Yo le hablo a mi mamá algunas de estas cosas o a mi papá y le parecen patrañas. O sea, mi papá es ateo. Sí, pero es lo que se lleva dentro de esta zona. A eso me refiero. Es lo que se lleva actualmente. Cerca creen lo que yo creo. Yo sé. Sí, vale. Tampoco Pero... son cosas que yo hablo tan abiertamente. O sea, yo te expliqué por qué yo creo en el arcángel Michael. Pero no es algo que yo esté regando por ahí, porque yo sé que la gente, como se dice, no están listos para esta conversación. Hay cosas profundas que tú no le vas a decir a todo el mundo porque no van a saber el trasfondo, las experiencias, etcétera. Lo único que te quiero decir con esto es que no creerías en eso si parte del entorno, parte de lo que has leído, parte de lo que tienes acceso, te hubiera dado esa información. Si hubieras estado en otra parte del mundo, probablemente serías otra cosa. Y no digo que no puedas estar aquí y no ser musulmana también o cosas así. Lo que me estoy refiriendo es que... Carlos, sobre lo que yo quiero investigar. O sea, por ejemplo, yo sé que tú quieres buscar la inmortalidad. Has tenido que haber buscado sobre la piedra filosofal. ¿Te refieres a la de Harry Potter? No, la piedra filosofal existe antes de Harry Potter. Ah, no lo sabía. Al menos se hablaba de ella antes de Harry Potter. Claramente no, porque eso es una tontería. Eso es como buscar la inmortalidad. Es una tontería. Si existiera, habría alguna prueba de ellos. Si los fantasmas existieran, podríamos tener alguna localización de ellos. Si los ovnis existieran, tenemos tantas cámaras. Todo el mundo tiene una cámara en su móvil a día de hoy y alguien habría hecho una foto decente de un maldito ovni. Pero en lugar de eso, no tenemos absolutamente nada de ello. Lo mismo con los fantasmas, lo mismo con todas estas religiones, que si ángeles, que si no sé qué, no sé cuántos. Si por ejemplo a ti te pasa algo, pero una voz te salva, como a mí me pasó, ¿qué vas a decir? ¿Que fue la adrenalina? Siempre hay una explicación para todo, siempre. Aunque no la conozcas, siempre hay una explicación para todo. Muy simple. Yo antes escuchaba voces cuando dormía. Escuchaba voces que me decían cosas. ¿Y sabes lo que descubrí con el tiempo? ¿Pero dormido o cuando estabas durmiendo? Cuando estaba a punto de dormirme, o a veces levantándome, escuchaba voces. No estaba soñando, ¿eh? ¿Sabes de lo que me di cuenta con el tiempo? Que el que estaba hablando era yo. Y me escuchaba sonámbulo hablar y mi cerebro estaba despertando, escuchaba mis palabras y pensaba que era otra persona. Y todo ese fenómeno de escuchar cosas, ver cosas, etc, 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 esos son efectos súper estudiados el cerebro que hace y que modifica la realidad, sobre todo en temas de adrenalina. Tuve suerte increíble en las dos ocasiones que te A ver, conté. son dos ocasiones, una de un accidente y otra que se cae un ventilador del techo. Que me pudo haber matado o electrocutado. Sí, Pues podría no. haberle pasado algo malo, sí. Y es Eso algo fue que te suerte, genera fue trauma suerte. y adrenalina. Motivo de sobras para pensar que es tu cerebro jugándote una mala pasada. Tú no escuchas cosas cuando estás tranquila. Cuando estás Pero tranquila el no hecho escuchas a de nadie. que no lo puedes negar, de que me salvé de eso, de que me ¿De salvé de casualidad? haber tocada, casualidad. De casualidad y luego tu cerebro inventa cosas. Interesante. Es algo que sucede. De hecho, Espérate, tengo testigo. Mi novio con el que yo estaba hablando esa vez, le dije, espérate que alguien me está llamando allá afuera. No Y lo tú voy le a ver dijiste- inventado. Él corroboró mi historia. piensa que podrías tener cierta parte de algo que te pase. No digo que lo tengas. No es muy normal escuchar voces. Muy normal eso no es. Y solo lo escucha gente que pueda tener algún tipo de problema. Yo, por ejemplo, tenía problemas de sonambulismo y escuchaba voces. Y en realidad era yo. Normal no es. Para explicación tiene. El instinto. Se trabó. El instinto. ¿De dónde viene? ¿El instinto de dónde viene? ¿Cuál instinto en específico? O sea, es los animales o el instinto nuestro. O sea, el instinto es un programa instalado en ti, pregrabado, de hacer algo que nadie te ha enseñado. Por ejemplo, tú pones a un perrito al agua y va a empezar a hacer así, aunque Sí, nunca correcto. haya pasado. ¿Cómo tiene ese programa instalado? Te lo explico. Los instintos vienen por parte de una evolución genética a lo largo de miles, cientos de miles y millones de años para que los individuos puedan sobrevivir con unos instintos, como dices tú, preinstalados en su sistema. ¿O no crees en la Entonces, evolución? la evolución solo es física. No hay ninguna evolución espiritual. ¿Tú crees que hay espíritus, que hay alma? Sí, hay espíritu, hay alma, ¿Y hay de dónde mente y sacas hay eso? cuerpo. ¿De dónde Es mi sacas que creencia. existe un alma? ¿Dónde la Para mides? mí, si no hubiese alma, no tendría sentido la vida. ¿Ah, no? ¿Por qué? Mm. El Todo cuerpo tiene- entero funciona sin necesidad de un alma por en medio. Todo tiene propósito, todo tiene sentido. O sea, no vine a este mundo simplemente a existir y ya. Tengo alguna misión que cumplir. Y si la cumplo, voy a avanzar o evolucionar. Entiendo tu lógica y así es bonito pensar, yo también lo pensaba en su momento, pero el mundo es más simple que un destino. Tu único sentido biológico por el que estás viva es para reproducirte, no estás viva por nada más. Es el único Pues, sentido la biológico verdad, por el que estás viva. Hasta el momento no me dan ganas de tener hijos, entonces Y no cumplí. claro, pero eso no tiene por qué ser así. Ahora, el instinto viene metido en todos de cierta manera. Otra cosa es que tú lo hagas o no lo hagas. El instinto más básico es el de supervivencia. Aún así hay gente que acaba con su vida. Entonces, depende mucho de la persona. A lo que me refiero con esto es que el alma no existe. Sencillamente. Si existiera, podrías verla en algún momento. Medirla de alguna forma. Observar su interacción con algo. Tú puedes ver aura. Bueno, hay personas que realmente. pueden ver. Hay personas que pueden ver aura. Sí, bueno, eso es un efecto óptico. Yo también lo experimenté porque también me enseñaron a ver auras. Yo también he visto auras. No es más que un efecto óptico. ¿Y qué pasaría si tú vieras auras
sin que nadie te lo hubiese dicho. Sin que nadie te lo hubiese dicho, tú lo experimentas algo y te pones a buscar y ves que dicen que es eso. ¿Lo creerías? ¿Nunca te ha pasado de estar a oscuras en tu cuarto, mirar un abrigo y pensar que es una persona? Sí me ha pasado. Vale, a todo el mundo le ha pasado. Y eso es porque el cerebro busca darle explicación a las cosas que no termina de concebir. Y eso ocurre también con cosas que a lo mejor experimentas y tu cerebro dice, ah, pues esto tiene que ser por esto. Y a lo mejor hasta modifica el recuerdo para creerse que realmente fue por eso que experimentó. Con los ojos cerrados, ¿has podido ver colores alguna vez? O sea, estando despierto pero con los ojos cerrados. ¿Ver colores? Si hay una luz de colores delante mío, sí, supongo. No, pero si no hay nada de color, o por ejemplo, yo sé que tú puedes ver una imagen y cierras, puede que se quede un poco la imagen en tu cerebro, pero no me refiero a eso, o sea, me refiero a que de completa oscuridad ver un color o una energía. Sí, acabo de mirar la luz, por ejemplo, sí. Aparte de eso, no. Dime en qué caso has visto tú eso. No, mejor no hablo más del tema. Vale, ok. Bueno, en fin, yo sinceramente espero que te puedas ver el documental que te he recomendado. Para toda la gente que nos esté viendo también le recomiendo ver el documental de Cosmos. Enseña las cosas básicas de la ciencia y cómo funciona el método científico. Me parece súper importante todo someterlo al método científico, que es escepticismo, comprobación, poder replicarlo y comprobar que esas cosas tienen sentido. Si tú vas a hacer una afirmación tan gorda como que, por ejemplo, el arcángel Gabriel te va a castigar, pues tendrías que poder comprobarlo de alguna manera. Dios los va a castigar. Claro, pero es que Dios no existe, ni el arcángel Gabriel tampoco. Muchas personas creen en eso. Claro, y muchas personas antes creían en Osiris, y en Thor, y en Odín, y en Zeus, y en muchos otros dioses que nunca han existido. A eso me refiero. Si tú eres capaz de hacer una afirmación tan gorda, tienes que ser capaz también de demostrarlo. Entonces, es importante pasarlo todo sobre un ojo escéptico y que todo está sujeto a crítica. Espero que no te hayas tomado nada que te he dicho como ataque personal, porque no es mi intención. El mismo día que yo me pasó ese arrebato, apareció una estatua de hielo en forma de ángel en Estados Unidos. Misteriosa, que nadie sabe cómo llegó ahí. Al lado de un río. Alguien la habrá esculpido probablemente. Bueno, casualmente se hizo viral ese mismo día. Y después mis seguidores me pusieron que Windy, mira, es real, no sé qué. Y vi, y nadie sabe cómo llegó eso ahí. Puede que alguien la haya puesto ahí para trolear, pero... Para trolearte a ti, ¿no? Específicamente. No, para trolearme a mí no, porque fue en Estados Unidos. ¿Pero tú crees que eso tiene alguna correlación contigo? Sí, se pudo haber manifestado. No. Nosotros creamos nuestra realidad, Dallas. Sí, pero es que no estás tú solo en esta realidad. Hay 8.000 millones de personas. Claro, pero dependiendo de cómo tú estés evolucionado espiritualmente, vas a crear más o menos. O dependiendo de qué tan corrupto y sucio seas, también vas a avanzar más o menos. Pues eso tendrías que poder comprobar de alguna manera. De que los corruptos y sucios... No, de que tú eres capaz de modificar la realidad. ¿Crees en que si tú piensas muy fervientemente en algo va a ocurrir? Sí. Vale, o sea, eso no es verdad. Todo, porque hay leyes, o sea, hay leyes. Sí, como en El Secreto, ¿no? ¿El qué? El Secreto. Ah, el libro secreto, sé de qué trata, la ley de la atracción. Yo también sé de qué trata, porque también creía en estas payasadas. Con eso del secreto y la ley de la atracción y pensando, yo puedo hacer esto, yo voy a lograr esto, yo voy a lograr ser youtuber. O sea, tú solo tienes que creer para ya tener la mitad del trabajo hecho. No estoy del todo de acuerdo. Sí que pienso que si piensas mucho en algo, estás más receptivo a cosas que te puedan pasar, pero no por creer tu cerebro hace ondas en el universo y se comunica el universo entre sí y conspira para que las cosas ocurran como tú estás pensando que ocurran. Eso simplemente es falso, ¿vale? Y todo lo de la ley de atracción no es una ley y no atrae nada, porque sencillamente no es real. Y lo conozco, ¿sabes por qué? Porque yo también creía en esas cosas. Es que no es real. ¿Y qué te hizo dejar de creer? ¿Qué me hizo dejar de creer? Pues investigar y aplicar el método científico. Precisamente eso es lo que hace. Si tú eres capaz de hacer una afirmación tan fuerte como que si tú piensas en algo va a ocurrir, tienes que ser capaz de demostrarlo, de comprobarlo. Si haces una afirmación tan grande como que cuando tú piensas, tu cerebro emite radiaciones al resto del universo para que el universo conspire contra ti, deberías ser capaz de medir eso, de comprobar eso. La ciencia no ha podido comprobar ahora. No, te voy a explicar por qué. Te voy a explicar cuál es la diferencia. La ciencia analiza algo que observa y entonces explica. Estos esoterismos, estas religiones, lo que hacen es inventar algo y entonces decir, es que la ciencia no lo puede explicar. No, es que esto que te has inventado lo has sacado de la nada. Pero eso es un axioma. ¿Sabes lo que es un axioma? Un axioma, imagínatelo como una semilla, ¿vale? Como que tú coges una semilla, esa semilla la plantas ahí en medio de la nada y sale la planta. No puedes hacer eso. Ese axioma es totalmente falso. Tú has creado una idea que sale de la nada. Tú has creado una idea de eso y entonces dices, no, es que la ciencia no lo puede explicar. No, de eso nada. Tendrías que observar primero algo, qué es lo que ocurre, para luego poder explicarlo con algo. No sé si me entiendes. Ok, pero por ejemplo hay cosas que hace años hubiesen sido inexplicables con la ciencia, que pensarías que pueden ser. Por ejemplo, tú ves un iPhone en los 80, pensarías que son extraterrestres o algo así. Claro, pero es que no estás entendiéndolo bien. Si tuvieses un iPhone en los 80 te parecería magia. Sí. Pero aquí el punto no es la evolución de la ciencia y que con el tiempo parece magia. Aquí lo que está pasando es que gente inventa que si tú piensas, el universo conspira para que eso sea real. Y eso no es algo que se ha inventado a posteriori. No solo tienes que pensarlo, tienes que alinear las acciones con eso. Tienes que alinear pero el secreto específicamente habla de eso. De que si tú piensas mucho en algo, se hace realidad, hagas o no acciones al respecto. De hecho, ponen ejemplos como que si piensas mucho en una persona, de repente vas y te encuentras con esa persona. El universo conspira. Y hace mucho tiempo que no me encontraba con esa persona. Es una tontería realmente. En sí. Por ejemplo, ese ejemplo es tan sencillo como que tú piensas en mucha gente a lo largo del tiempo y te vas olvidando. Lo que pasa es que de repente te encuentras con esa persona y dices,
anda, si pensé en ti hace nada. Claro, pero es que igualmente a veces has pensado en otras ocasiones, pero te has ido olvidando y borrando esa información. Es la ansiedad del cerebro de buscar la explicación a todo, como en el ejemplo de la oscuridad, del abrigo en la oscuridad. Hay cosas que no se han podido observar o que la ciencia no ha podido comprobar, que no quiere decir que sean falsas. ¿Cómo qué? No sé, cualquier cosa. Puede ser alguna cosa esotérica o algo más. O, por ejemplo, las auras. Por ejemplo, la existencia del alma. Puede que todavía la ciencia no lo haya podido observar ni comprobar, pero no quiere decir que sea falso. Tienes que estar abierto a esa pequeña posibilidad. Te explico la diferencia. Aquí no es el punto de la ciencia no conoce algo y ya veremos cómo ocurre en el futuro. Como por ejemplo ocurre con la materia oscura. ¿Sabes lo que es la materia oscura? La materia oscura es básicamente algo que no conocemos, que podemos ver su efecto en el universo, cómo interactúa con la gravedad del resto de cosas que vemos en el universo, pero no podemos verla en sí mismo ni medirla y no sabemos exactamente lo que es, no sabemos cuál es el problema dentro de esa materia oscura, ¿vale? Materia que no conocemos. Ajá, esa materia oscura. exactamente. Pero podemos ver el efecto que hace. Y no se sabe, no se sabe absolutamente nada al respecto de eso, porque no podemos verlo, no podemos medir, pero sí que podemos ver el efecto que hace, por ejemplo, en la luz. Podemos ver cómo curva la luz, podemos ver el efecto que hace en la gravedad de la galaxia, por ejemplo, ¿vale? Diferenciamos eso de que se observa a posteriori tras estar observando el universo de cosas como el alma. ¿De dónde sale el alma? El alma es una creencia religiosa que nace de religiones diferentes y todas radican en lo mismo, la necesidad de darle una explicación, que si la vida, la muerte, que si la energía vital de las personas. No se basa en una observación, se basa en invención. Es lo que a ti te hace diferente. Por ejemplo, si tú tuvieras un hermano gemelo que hubiese pasado las mismas vivencias que tú, si no hubiese alma, los dos tendrían que ser exactamente igual porque han tenido las mismas vivencias, pero no van a ser exactamente igual. ¿Qué es lo que los hace diferentes entonces? A ver si entiendo. Dices un clon exacto que ha vivido exactamente las mismas cosas que yo, sería diferente a mí. Un hermano gemelo, por ejemplo, sí. Bueno, no podría ser un hermano gemelo porque para vivir exactamente lo mismo que yo tendría que ser un clon, ¿no? O sea, lo que me estoy refiriendo es que si no hay alma, todos nacemos básicamente iguales, o sea, dependiendo de nuestra composición genética. Pero entonces las personas serían muy similares si no hubiese alma. Todos tendríamos la misma personalidad, todos creeríamos en lo mismo. Si estamos expuestos a las mismas cosas. No, porque lo que cambia tu personalidad es tu cerebro, no es tu alma. ¿Dónde puedes observar que el alma cambia quién eres? El cerebro procesa. Y el cerebro es quién eres tú también. No es tu personalidad. El cerebro no interactúa en tu personalidad. ¿Y qué interactúa en tu personalidad entonces? Bueno, vamos a dejarlo como que el alma pues puede ser una materia oscura. No, porque la materia oscura se observa su efecto en la luz, se observa su efecto en la gravedad, pero el alma no se observa el efecto en ningún sitio. Si tú pudieras observar el efecto del alma en alguna parte, podrías comprobar y decir, mira, aquí hace efecto el alma, pero tu cuerpo funciona sin ninguna necesidad de alma. ¿Me explico? Ok. No sé si me entiendes. Sí, ¿Y sabes una gran sí. diferencia? Que la ciencia no trata de decir que la materia oscura es una cosa o es otra, porque como no se sabe, se dice, no se sabe, hay que investigar más. Y eso es una gran diferencia con respecto a todos los esoterismos y religiones, y a todo le buscan una explicación sin saberlo, sin comprobar, sin investigar. Sencillamente se inventa una explicación y dicen, es esto, pero no se comprueba, no se experimenta, no se ve nada al respecto. ¿Me entiendes? Mírate el documental de Cosmos, ¿vale? Para ti y para todos los demás, miraos el documental de Cosmos, súper importante. Si te parece, vamos a terminarlo aquí. Vamos a poner todo esto, toda esta charla esotérica. Me parece interesante. A mí creo que me parece interesante y hay mucha gente en tu misma posición. No quites la parte de Elon Musk, por favor, porque ahí aunque se va a tener un respaldo. No, yo en principio lo voy a dejar todo. Ok, está bien. Para volver al tema original de esto, me parece extremadamente injusto que te estén dando tantísimo hateo. Creo que eres una persona que has podido cometer tus fallos, como mucha otra gente, y que al mismo tiempo no se te pasa ni una y te critican exagerado por realmente las cosas que has hecho. Espero honestamente que dejen de intentar banearte de todos sitios y reportarte fraudulentamente. Y espero honestamente que te vaya bien en tu trabajo. Honestamente me pareces una buena persona y creo que no mereces las cosas por las que has ido pasando. Y espero sinceramente que en todo este tema religioso puedas verte el documental. Por favor, míratelo y dejar de creer en estas cosas que pienso que en algún momento te pueden afectar a tu vida directamente personal. Gracias por preocuparte por mí. Sí, a mí me pareces una buena persona, o sea, independientemente de las creencias religiosas, etcétera. Me parece que eres una buena persona y que has vivido muchas injusticias y admiro cómo has podido como que superarlo, mostrando evidencia y mostrando las pruebas de todo lo que te ha pasado. Y pues espero yo también hacer como esa remontada que tú hiciste. Y pienso que sí la voy a hacer, o sea, yo estoy positiva, voy a seguir luchando. Espero que también las redes vuelvan a la normalidad porque con esto del coronavirus sí que se ha afectado cómo el algoritmo funciona y las redes y todo. Pero bueno, mientras tanto me seguiré esforzando y a intentar ser mejor cada día. Muchísimo y sin más, pues aquí cerramos. Gracias por ver el vídeo entero, chicos. Quien haya llegado hasta el final, pues que comente que llegó hasta el final, porque es tremenda charla que hemos tenido. Y nada, espero verte próximamente en mejores situaciones que la que ha estado pasando este último año. Gracias por ver el vídeo, chicos. Chao. Hasta mañana. Chao, chao.